Nathan Foster caminaba con paso contenido por los pasillos del Instituto Bestridge en una fría mañana de lunes, como si intentara mimetizarse con el cemento, las sombras, las miradas distraídas de los demás estudiantes. Tenía 16 años, su piel de ébano marcada por pequeñas cicatrices que no provenían de peleas, sino de un entrenamiento intenso sobre superficies rugosas, y los ojos de alguien que aprendió pronto a no confiar en las sonrisas fáciles. Era el primer día en otro nuevo colegio, el 1960, cuarto en solo 2 años, y como en todos los anteriores, Nathan tenía una misión silenciosa: no llamar la atención. El Instituto Bestridge era el colegio privado más caro de la región, donde los hijos de empresarios, políticos y famosos desfilaban por pasillos de cristal, en medio de fiestas secretas y una discreta seguridad. Estaba allí gracias a una beca completa, ganada con esfuerzo, y a un expediente académico impecable, lo que, en ese entorno, lo convertía automáticamente en un Mientras objetivo. Caminaba hacia su salón de clases, con su gastada mochila colgando sobre un hombro y los hombros encorvados como si quisiera encajar, Nathan repetía mentalmente el mismo mantra que su padre le había enseñado: el control no es debilidad, es fuerza contenida. James Foster, su padre, fue una leyenda olvidada en el mundo de las artes marciales. Un hombre que había abandonado el ring en la cima de su fama para exponer un sucio esquema de manipulación de peleas y apuestas ilegales. Desde 1900 entonces se había convertido en un fantasma, viviendo con su hijo en pequeños pueblos y moviéndose cada vez que los fantasmas del pasado llamaban a la puerta. James había entrenado a Nathan con la misma disciplina con la que entrenaría a un antiguo guerrero, pero con una regla sagrada: usarlo todo solo para sobrevivir, nunca reaccionar por impulso. Nathan había seguido esa promesa al pie de la letra durante años, pero ese día, entre las sonrisas venenosas y las miradas desdeñosas, algo estaba a punto de ponerlo a prueba. Nathan se fijó en Black incluso antes de oír su nombre. Era imposible no fijarse en ese chico de cabello perfectamente peinado, postura imponente y ojos que escudriñaban la habitación como si fuera dueño de todo. Entró en la habitación unos minutos después, con 2 amigos riendo a carcajadas detrás de él, y el breve silencio que cayó a su alrededor delató su influencia. El primer intercambio de miradas entre él y Nathan duró menos de 2 segundos, pero fue suficiente para que Black arrugara la nariz, como si el simple hecho de que el estudiante becado estuviera allí fuera un inconveniente personal. Nathan miró hacia otro lado, pero ya sabía lo que venía. No era la primera vez que se enfrentaba a miradas como esa, pero algo en Black era diferente. No era solo arrogancia, era una peligrosa creencia de que podía hacer lo que quisiera, a quien quisiera, y salirse con la suya. El resto de la mañana transcurrió lentamente. Nathan evitaba los pasillos concurridos, comía rápido en la cafetería y entre clases permanecía invisible, o lo intentaba. Pero Black insistió. Dejó caer comentarios sutiles, chistes velados, risas estratégicamente fuertes. Empezó llamando a Nathan seguridad de la escuela, luego Jackie Chan del barrio, hasta que los apodos adquirieron formas más hostiles, acompañados de empujones y golpes que parecían accidentales. Nathan tragó saliva con fuerza, contó hasta 10 y recordó la promesa. Pero a medida que avanzaba el día, la tensión en su pecho crecía como un nudo que no se podía desatar. Fue al final de la última clase cuando todo se preparó para el desastre. Una compañera de clase, Mariana, la única que había comenzado a charlar con Nathan durante el día, se topó con Black por accidente. El silencio en la habitación fue instantáneo. Black la miró como si la estuviera desafiando y luego miró directamente a Nathan. Allí, sin decir palabra, se hizo la invitación a la humillación pública.
Nathan intentó ignorarlo. Agarró su mochila, caminó directo a la puerta y se dirigió hacia el estacionamiento, donde el cielo ya comenzaba a oscurecerse en tonos azul grisáceos. Pero el movimiento detrás de él era claro. Pasos rítmicos, risas apagadas, teléfonos móviles preparándose como si la violencia fuera un espectáculo. Mariana, desconfiada, apresuró el paso y alcanzó a Nathan antes de que éste llegara a la vieja motocicleta de su padre. «Ya vienen», susurró con los ojos muy abiertos. Él simplemente asintió sin mirar atrás. Podía sentir la adrenalina subiendo, el pulso acelerándose, el viejo instinto despertando. Pero aún así, tuve problemas internos. No reacciones, no des ninguna razón. Simplemente aléjate. Eso era lo que se repetía a sí mismo. Pero el sonido de una mochila al romperse y el grito reprimido de Mariana hicieron que todo cambiara en un segundo. Negro le tiró del pelo y la empujó contra un coche. Los demás se rieron. Nathan vio que uno de los brazos de los chicos se movía y recibió un puñetazo. Él no pensó. Él simplemente respiró profundamente. En cuestión de segundos, el entrenamiento habló más fuerte que el miedo. Nathan esquivó el golpe con precisión milimétrica, agarró el brazo del atacante y lo desequilibró con un movimiento limpio, sin causarle daño. Otro llegó por detrás y giró su cuerpo, apoyándose en un poste, empujando al atacante contra su propio compañero. Todo ocurrió en silencio. No había ira en sus ojos, solo una concentración absurda. Cada movimiento fue defensivo, estratégico, estudiado. Él no golpeó a nadie, pero en menos de 2 minutos, 5 chicos estaban en el suelo, confundidos, gimiendo, mientras Nathan seguía de pie, quieto, respirando profundamente, mirando a su alrededor como si el tiempo se hubiera detenido. El silencio que siguió fue pesado, casi irreal. Uno de los muchachos intentó ponerse de pie, pero resbaló otra vez. Negro, todavía de pie, miró a Nathan como si no pudiera entender lo que acababa de suceder. Sus ojos, antes llenos de superioridad, ahora mostraban algo más primitivo: miedo. Mariana, apoyada en el coche, lloraba suavemente, sin saber si se había salvado o había presenciado algo demasiado peligroso. Nathan, con la respiración controlada y los puños aún apretados, dio un paso atrás. No había hecho daño a nadie. Cada bloqueo, cada desviación, cada inmovilización, todo se hizo con el mínimo impacto necesario. Pero él lo sabía. Había cruzado la línea. La promesa que le había roto a su padre, no por elección, sino por necesidad. Aún así, la culpa ya estaba anidada dentro de él como una semilla oscura. Al otro lado del estacionamiento, 2 estudiantes habían grabado todo. El vídeo ya estaba llegando a los grupos escolares y en cuestión de minutos, los pasillos virtuales estaban llenos de vida. El estudiante becado Ninja se convirtió instantáneamente en tema de conversación y el vídeo no tardó en llegar a directores, padres influyentes e incluso a la prensa local. Sin embargo, Nathan no tenía idea de nada de esto. Estaba sentado en la acera, junto a Mariana, en silencio. «¿Estás bien?», preguntó con voz temblorosa. Él simplemente asintió, mirando al suelo, como si estuviera viendo una película entera en su cabeza. Sintió el peso de la responsabilidad, no por haberse defendido, sino por haber expuesto una parte de él que había luchado durante años por mantener oculta. La parte que lo hacía peligroso a los ojos de los demás. La parte que su padre le enseñó que el mundo nunca entendería. A la mañana siguiente, la escuela estaba irreconocible. No por el paisaje físico, sino por la atmósfera. Los estudiantes que antes apenas habían mirado a Nathan, ahora lo miraban con curiosidad. Algunos con respeto, otros con miedo. El negro no apareció. Los demás implicados fueron llamados tempranamente a la coordinación, acompañados por padres nerviosos y abogados privados.
Nathan, a su vez, fue citado a la oficina del director con un mensaje breve. Por favor, preséntese inmediatamente. Al entrar, se encontró con el director, el coordinador disciplinario y un hombre de traje oscuro al que no reconoció. El vídeo ya había sido visto varias veces, y por primera vez no estaban allí para acusarlo. Estaban tratando de entender cómo un chico como él sabía hacer lo que hizo. ¿Entrena usted?, el hombre preguntó sin rodeos. Nathan dudó, pero respondió con la verdad. Desde que tenía 5 años. El silencio que siguió estuvo lleno de juicio, pero también de admiración. La directora se aclaró la garganta y dijo algo que Nathan jamás pensó que oiría. Actuaste con control y sin agresividad. Te salvaste de la suspensión o algo peor. El coordinador añadió, pero también expuso lo que mucha gente aquí intenta ocultar. Fue entonces cuando le mostraron los testimonios anónimos que comenzaron a surgir tras el video. Decenas de estudiantes denunciando episodios de bullying, amenazas, agresiones y omisiones en el colegio. Muchos citaron a Black como autor o cómplice. La exposición del vídeo, en lugar de convertirse en un escándalo contra Nathan, abrió una herida colectiva que ya no podía ignorarse. Mariana, sin miedo, dio su declaración completa. Y lo más sorprendente, otros 2 estudiantes, anteriormente cómplices de Black, también hablaron. Su armadura estaba empezando a desmoronarse. Nathan salió de aquella habitación sin entender exactamente lo que estaba sucediendo, pero con una extraña sensación en el pecho, como si, por primera vez, hubiera dejado de huir de su propio reflejo. Durante el descanso, Nathan se sorprendió por algo que nunca había experimentado en ninguna de las escuelas a las que había asistido. Estudiantes que se acercaban a él con sinceridad. Un chico de 2º año con pelo rizado y aparatos ortopédicos extendió su mano. Gracias por lo de ayer. Hiciste lo que nadie más se atrevió a hacer. Una niña de 1er grado, que siempre caminaba sola, dejó una nota en su escritorio. Gracias por demostrar que puedes defenderte sin convertirte en un monstruo. Cada uno de estos gestos era una chispa de algo que aún no podía nombrar, pero lo sentí. Sintió como si hubiera dejado de ser invisible. No porque hubiera demostrado fuerza, sino porque había seguido siendo humano cuando todo parecía ir en su contra. El miedo todavía existía. El miedo a las consecuencias, a los juicios, a las promesas incumplidas. Pero junto con esto, algo nuevo estaba creciendo. La dignidad. Fue solo al final del día que recibió la llamada de su padre. La voz de James al otro lado de la línea era firme, pero había un matiz de preocupación que Nathan conocía bien. Me enteré del video. Está por todas partes, dijo. Nathan esperaba el sermón, el regaño, la decepción, pero ella no vino. Hiciste lo que tenías que hacer, con honor, sin violencia, solo control. El silencio que siguió fue más importante que cualquier aplauso. Fue el silencio de un padre que comprendió, no como maestro, sino como hombre. No rompí Nathan la preguntó promesa con la voz quebrada. James respiró profundamente. Las promesas son guías, no prisiones. Salvaste a alguien y te salvaste a ti mismo. Eso no es quebrantamiento, es propósito. Por primera vez, Nathan sintió que le quitaban un peso de encima. Tal vez, pensó, no era solo un reflejo de su padre. Quizás finalmente estaba empezando a construir su propio camino. La semana siguiente, el vídeo había cruzado las fronteras de la escuela. Un portal de noticias local publicó un artículo con el título: Estudiante se defiende de una agresión con técnica y control. Violencia sin agresión. El informe puso de relieve el debate no sobre las artes marciales, sino sobre el acoso estructural, el racismo oculto y el papel de las instituciones educativas en la confrontación de estas prácticas. La escuela, bajo presión, lanzó una auditoría interna. Black
quedó marginado temporalmente y su padre, uno de los principales financiadores de la escuela, retiró silenciosamente su apoyo por temor a dañar su imagen pública. Nathan, a su vez, evitó los focos de atención. Continuó llegando temprano, saliendo tarde y ocupando los mismos espacios con la misma discreción. Pero ahora la gente lo vio, y más que eso, le escucharon. Fue Mariana quien tuvo la idea. Durante un proyecto en pareja, comentó lo increíble que sería si pudiera enseñar algunas de las técnicas que usa, no solo para defensa física, sino para que los estudiantes pudieran aprender a lidiar con el miedo, la presión y la inseguridad. Nathan dudó. Todavía se sentía incómodo exponiéndose. Pero cuando otros estudiantes comenzaron a mostrar interés, algo en él cambió. Tal vez era hora de romper otro ciclo, el de la invisibilidad. Con la autorización de la dirección, nació el Proyecto Equilibrio, un taller extracurricular de defensa personal, control emocional y fortalecimiento de la autoestima dirigido a estudiantes marginados. En las primeras reuniones solo acudieron 6 personas. Para la tercera semana ya eran casi 30. Y allí, en aquella colchoneta improvisada en el gimnasio del colegio, Nathan ya no era el extraño estudiante becado. Él fue un mentor, un espejo para aquellos que nunca se han visto representados. Cada clase del proyecto era diferente. Nathan no siguió un horario rígido ni utilizó términos técnicos. Enseñó cómo aprendió, con paciencia, repetición y significado. Demostró cómo caer sin lastimarse, cómo respirar en medio del caos, cómo ver la propia fuerza sin tener que demostrarle. Muchos de los estudiantes allí provenían de entornos similares al suyo. Hijos de trabajadores, residentes de barrios periféricos, adolescentes que aprendieron a guardar silencio para no convertirse en blancos. Poco a poco, ese espacio se convirtió en algo más que un grupo de entrenamiento. Se convirtió en un refugio. Mariana, siempre presente, ayudó a organizar las clases y mantuvo el ambiente ligero con su discurso directo y empatía natural. Nathan, incluso mientras aún enfrentaba sus propios miedos, comenzaba a darse cuenta de que había poder en compartir lo que sabía. Poder para transformar, no para dominar. Fue en una tarde lluviosa, cuando Black reapareció en la escuela. La escuela había completado su investigación interna, e incluso con la influencia de su padre, no pudo escapar de una severa acción disciplinaria. Cuando regresó, no encontró el mismo territorio que había abandonado. Los pasillos ya no se curvaban a su alrededor. Sus antiguos aliados ahora evitaban el contacto. Cuando pasó por primera vez junto a Nathan, miró hacia otro lado, pero lo más inesperado ocurrió días después, cuando apareció, solo, en la puerta del gimnasio durante una clase de Proyecto Equilibrio. Nathan lo vio allí parado, sin decir nada, observando. No hubo burla ni desafío, solo duda, una pausa silenciosa, como si se esperara permiso para entrar. Nathan no dijo nada, él simplemente asintió. Y Negro, el mismo que dirigió la emboscada, se quitó las zapatillas y se sentó atrás, en silencio. Al principio, Black simplemente observaba. Se quedó en la parte de atrás de la cancha, no interactuó con nadie. E incluso cuando Nathan abrió el piso para preguntas o sugerencias, permaneció en silencio. Pero él estaba allí, día tras día, llegando a tiempo, observando cada movimiento con una atención casi obsesiva. Mariana, desconfiada, preguntó si era seguro tenerlo cerca. Nathan simplemente respondió: todos merecen una segunda oportunidad, incluso quienes nunca la han tenido. Sabía que la verdadera prueba del control no era física sino emocional. Enseñar algo tan valioso a alguien que ya había intentado lastimarlo fue como cruzar un campo minado, pero también sabía que si quería transformarse verdaderamente, tenía que comenzar con lo más improbable. Y poco a poco, lo improbable empezó a cambiar. En la tercera semana,
Black se acercó al final de la clase y preguntó, en voz baja, si Nathan podía demostrar nuevamente una técnica de respiración. Fue la primera vez que ambos intercambiaron una palabra desde la emboscada. Nathan explicó con calma, sin ironía, sin rencor. Y en ese momento no hubo ganador ni perdedor. Eran solo dos chicos intentando entender quiénes eran lejos de las máscaras impuestas por un sistema enfermo. La noticia de que Black participaría en el proyecto se difundió, generando sorpresa, críticas y también curiosidad. Pero Nathan se mantuvo firme. Sabía que si permitía que la ira guiara sus decisiones, no sería diferente de aquellos que aprendieron a gobernar a través del miedo. Transformar es más difícil que ganar, pensó. Y ahora comenzó a comprender lo que su padre quería decir con propósito. Pasaron los meses. El proyecto creció, ganó reconocimiento dentro y fuera de la escuela, y Nathan comenzó a ser invitado a hablar en otras instituciones. No como un orador lleno de frases hechas, sino como un joven que había experimentado en primera persona lo que muchos todavía enfrentaban en silencio. Junto a Mariana y otros compañeros, expandió el proyecto Equilibrio a las comunidades vecinas, siempre con el mismo enfoque: enseñar que la fuerza no se mide por la capacidad de herir, sino de permanecer entero frente al caos. Black continuó asistiendo a clases, sin jamás disculparse formalmente, pero su actitud cambió. La arrogancia dio paso al silencio atento y en cierto momento comenzó a ayudar a los principiantes a aprender los movimientos más simples. Era pequeño, pero era real. Una tarde cualquiera, mientras organizaban las colchonetas del gimnasio, Mariana se volvió hacia Nathan y le dijo, ¿te das cuenta de lo que hiciste? Él se rió, pensando que se refería al creciente número de participantes, pero fue más allá. Cambiaste la cultura de toda la escuela sin dar un puñetazo. Ganaste, Nathan. Se quedó en silencio unos segundos, mirando ese espacio que antes era solo concreto y ahora albergaba historias, logros y nuevas posibilidades. Y comprendió que su mayor victoria no había sido resistir la violencia o enseñar defensa personal, sino demostrar con su propio ejemplo que un camino diferente era posible, que la verdadera fuerza no está en derrotar al enemigo, sino en evitar que siga siendo enemigo. A finales de ese año, durante la ceremonia de clausura de la escuela, ocurrió algo inesperado. La dirección decidió honrar a los estudiantes que habían tenido un impacto positivo en la comunidad escolar. Cuando se anunció el nombre de Nathan Foster, muchos se pusieron de pie y le dieron una ovación de pie. Caminó hacia el escenario con pasos firmes, con el corazón acelerado, pero con el rostro tranquilo. No fue vanidad ni orgullo, fue gratitud. Recibió el certificado del director y antes de regresar a su asiento, miró al público. Vio a Mariana sonriendo, vio a Negro con los brazos cruzados, pero con un ligero asentimiento, y al fondo del auditorio vio a su padre. James permaneció de pie, discreto como siempre, pero sus ojos brillaban con algo que Nathan nunca había visto. Antes, paz. En ese momento supo que ya no necesitaba esconderse, ni siquiera de la gente, ni siquiera de sí mismo. Nathan no se convirtió en una celebridad ni en un maestro legendario como su padre, pero se produjo algo aún más raro, un punto de inflexión, un vínculo entre el pasado y el futuro, entre el dolor y la curación, entre el miedo y el coraje de actuar con equilibrio. Continuó el proyecto, formó nuevos instructores y con el tiempo comenzó a ser buscado por jóvenes de otras escuelas, de otras ciudades, que buscaban más que técnicas. Buscaban pertenencia. Nunca olvidó la promesa que le hizo a su padre. Continuó vivo, pero ahora con un nuevo significado. No como un límite, sino como un recordatorio, que la verdadera lucha no está en nuestras manos, sino en las decisiones que tomamos frente a la injusticia.
Y en esa elección, hecha en un estacionamiento oscuro, Nathan no solo se defendió, iluminó un camino.